Que sabe de lo que estamos hablando, sobre todo porque es sociólogo e investigador del Instituto Deusto de Drogodependencia. Se lo vamos a preguntar a él. Él es Manuel González de Auticana. Manuel, muy buenas tardes, arratsaldeón. Buenas tardes, arratsaldeón. Acabas de escuchar un titular que ha lanzado José Ramón Blázquez. ¿Tú crees realmente que los modelos festivos, y hablo de Sanfermines, de Aste Nagusia, en Bilbao, en Donostia, las fiestas de Vitoria, son un modelo que incitan a consumir droga? Que incitan, no sé si tanto que incitan, pero que favorecen el consumo, sí. Ahora, yo no lo consideraría catastrófico. Yo creo que en cierta medida la fiesta supone una ruptura con la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana normalmente la vida está muy ordenada, el trabajo, la familia, y sin embargo pues la fiesta supone pues una alteración grande de ese orden, ¿no? Y por tanto sobrevienen este tipo de conductas y eso no es nuevo, eso es de siempre. Bien, Manuel, una pregunta referente a esta operación policial que ha evitado que se distribuyeran 50.000 dosis de ketamina líquida en Sanfermines. Parece ser el objetivo de muchas redes de tráfico de drogas, las fiestas aquí en Euskal Herria, empezando por los Sanfermines. Que se hayan aprehendido, es decir, que se hayan intervenido 50.000 dosis, no evita, desgraciadamente, que droga, la ketamina líquida, por ejemplo, se distribuya en las fiestas de San Fermín. Sí, y en las fiestas de San Fermín y en otras fiestas. Y yo creo que, evidentemente, en un tipo de sociedad de consumo como la nuestra, uno de los bienes de consumo que hay en el mercado son las drogas y por tanto donde se vaya a mover por las circunstancias que sea, en este caso porque se ve favorecido por las fiestas, no solamente Sanfermines, sino otras fiestas, las fiestas de Bilbao, las fiestas de Donosti, la Blanca, es decir, que ese tipo de situaciones va a favorecer el consumo y por tanto los traficantes que se dedican a esto, lo mismo que otros que venden gorros de plástico o otras cosas, pues se van a mover en torno a las ciudades para vender su mercancía, claro. ¿Es más peligrosa la ketamina líquida que otras drogas que hemos ido conociendo habitualmente? Estoy hablando de la heroína, del speed. ¿Qué características tiene el consumo de la ketamina líquida, de esta sustancia? Bueno, la ketamina líquida es una sustancia bastante peligrosa. Es básicamente, yo creo que han ido utilizando, es un producto que nace en torno como un anestésico para animales de gran tamaño, fundamentalmente caballos, o quizá vacas también, eso ya no lo sé en concreto, y por tanto se ha utilizado con esos efectos anestésicos y en cierta medida no sé si alucinógenos también, dependiendo un poco de cómo se consuma. ¿Qué consecuencias, sobre todo qué consecuencias puede tener? Me imagino que dependerá de las dosis que se administran, sí, o cada uno consume, ¿no? Claro, efectivamente. Es que hablar de peligrosidad con las drogas es un poco delicado. Evidentemente hay drogas que son más peligrosas que otras. Antes José Ramón se ha referido al alcohol. El alcohol es una de las drogas más peligrosas por los efectos que conlleva y porque genera, más porque es la que más se consume y porque genera un problema muy serio de alcoholismo. Lo que pasa es que, fíjense usted, o fijaros que el consumo de alcohol es una cosa que es muy habitual, que la mayoría de la población consume y un porcentaje relativamente pequeño va a tener problemas de alcohol. Con la ketamina estamos hablando de consumidores bastante especializados y una parte importante pueden tener problemas de adicción y otro tipo de problemas. Se habla que si es un anestésico al cual te haces adicto y consumes con mucha frecuencia, parte de las funciones que debe de cumplir luego después un producto de ese tipo, en el caso de tener una operación o de necesitar una anestesia para alguna otra, un tipo de intervención quirúrgica, por ejemplo, pues acarrearía problemas, porque tu cuerpo no asimilaría bien la anestesia. Manuel, quiero preguntarte por una droga de nueva aparición. Parece ser que las autoridades en una isla que es Ibiza están muy preocupadas porque han aparecido pues algunos distribuidores de lo que se ha conocido como droga caníbal. Yo no sé si tienes conocimiento, lo digo más que nada, y es preocupante, no solamente en Ibiza, sino en el resto del Estado, porque ya en otras épocas, y hablamos de los 80, drogas que hasta el momento no eran conocidas, como las drogas de diseño, se introdujeron en el resto del Estado a través de Ibiza. Y digo, no sé si conoces exactamente, pero es que llama muchísimo la atención la droga caníbal, que realmente es el nombre popular que se ha utilizado para denominar a
a ver si lo leo bien, a un nombre bastante complicado de una sustancia, que es metiendioxipirovalerona. Sí. Es una droga que yo solamente lo digo más que nada como ejemplo, ¿no? Que puede hacer convertir al que lo consume, me imagino que según la dosis también, a realizar comportamientos incluso que pueden llegar, muy agresivos, incluso que pueden llegar al canibalismo. Recordamos, hace un año, por ejemplo, que una persona fue abatida a tiros en Miami, concretamente por la policía, cuando se encontraba, y perdonadme, comiendo la cara de un indigente. Esta droga ha aparecido. Yo no sé si... Es que alarma muchísimo que este tipo de sustancias genere este tipo de comportamientos y que ya se introduzcan, pues por ejemplo, en las fiestas. ¿Crees que es de alarmar? No sé si tienes referencia de esta nueva sustancia. No tengo referencia. Además, yo soy sociólogo, no soy médico, no soy farmacéutico, con lo cual metería bastante la pata si me refiero exactamente a los efectos. Más luego pasa otra cosa, que muchas de las sustancias que se venden pues están cortadas con otros productos y es bastante complejo. De hecho, sustancias nuevas aparecen constantemente. Y unas de ellas se quedan y pasan a ser parte de los consumos habituales. Una de ellas, por ejemplo, que como has comentado tú anteriormente, a finales de los 80, a principios de los 90 empezó a aparecer, es el éxtasis. Es un derivado, es una sustancia un poco a mitad de camino entre los alucinógenos y las anfetaminas, que son estimulantes. Y algunas de ellas se han quedado, pues el éxtasis se ha quedado un poco entre nosotros. Y hay muchas sustancias que aparecen en el mercado. Lo que ocurre es que a veces vemos como el consumo de drogas vemos como una cosa como muy homogénea, cuando en realidad el consumo de drogas no es una cosa tan homogénea, es muy heterogénea. Hay muchas cosas dentro del consumo de drogas. Es decir, tenemos muchos grupos con comportamientos muy diferentes. Tenemos personas que van a consumir sencillamente porque están en edad, en cierta medida, de consumir, porque están en ritos de iniciación, de separarse, de dejar de ser niños, y empezar a ser jóvenes, ser otra cosa, ser más autónomos, ser independientes, y hacer cosas que están prohibidas, ese tipo de cosas que es muy propia de la edad, y entonces ahí se producen unos consumos muy grandes, sobre todo de alcohol y cannabis, y empiezan a unas determinadas edades, algunos siguen por otros consumos como cocaína, anfetaminas, el éxtasis. Algunos otros se van introduciendo en otras sustancias como la heroína, por ejemplo. Ya son más minoritarios. Antes hablábamos de la ketamina. La ketamina ya hace más de 10 años teníamos constancia de su consumo. Pero sin embargo sus niveles de consumo son relativamente pequeños. Por lo menos los datos que tenemos se mantienen en grupos muy estables. Hay otros grupos que les gusta experimentar y hay redes sociales donde la gente comenta sus experiencias con drogas ilegales, incluso con plantas, es decir, procesos que llevan a cabo algunas personas en plan de experimentar, de tomar drogas, de contar lo que les sucede y tal. Es decir, que hay muchos grupos de consumidores en los cuales hay otro grupo que va a tener problemas, que tiene quizá determinadas dificultades, y a esas dificultades el consumo de drogas no le va a ayudar a superar esas dificultades, sino al revés. Lo que va a hacer es generar más problemas. Bien, perdóname, Manuel, porque estamos recibiendo algunas llamadas, incluso algunas personas están preguntando acerca del precio de estas nuevas drogas. No creo que será por interés propio, yo intuyo que puede ser, y es que aquí el aspecto económico, es decir, el precio que puede tener una droga u otra, hace que algunos sectores o que algunas drogas sean más populares o no, incluso drogas muy peligrosas. Hay una organización que me imagino, Manuel, que tú conocerás, yo no sé si el resto, pero se llama ILACET, y lo que hacen es una labor de información a las personas que en un momento dado quieren consumir un tipo de droga. Lo que hace ILACET es analizar e informar a esas personas, qué es lo que realmente van a consumir. Hemos estado con ellos, hemos estado con Miren Ugarte, que es coordinadora de ILACET. Vamos a ver qué labor están haciendo. ILACET trabaja principalmente en espacios de ocio y trabaja consumos que se dan en esos espacios entre jóvenes y consumen diferentes sustancias. Lo que queremos es educarles a cómo hacer esos consumos pues asumiendo menos riesgos. La gente va, tenéis que acercaros a ellos, ¿cómo es el proceso?
Vale, nosotros en el programa Testing, que es el programa itinerante, se nos ve de lejos porque tenemos una furgoneta habilitada como laboratorio y una carpa anexa donde se distribuyen materiales de reducción de riesgos sobre diferentes sustancias consumibles que se pueden usar en la propia noche, en la propia fiesta, como preservativos, alcoholímetros de un solo uso, túrulos desechables, estos son para esnifar, suero fisiológico para la limpieza de las fosas nasales y demás. Dentro del programa hay 5 personas trabajando y de esas 5 personas alguna siempre sale al exterior en búsqueda de potenciales personas usuarias del servicio. Se trata de transmitir una información no moral, para que ellos tengan en su poder el máximo de informaciones posibles y que tomen su decisión. ¿Qué es lo que más os encontráis? ¿La gente qué es lo que más consume aquí? Bueno, pues obviamente, y aunque a veces se nos olvide, el alcohol es la droga que más se consume en las fiestas, la que más presente está. Luego también encontramos mucha gente fumadora de tabaco y luego, en tercer lugar, el cannabis. Cannabis viene en marihuana, bien hachís. Y luego ya en menor medida pues anfetamina, por este orden, anfetamina, cocaína, éxtasis o MDMA y ketamina. Ketamina, que ahora está como muy de moda porque ha habido una incautación de la ketamina líquida. Bueno, como bien has dicho, está muy de moda, pero queremos decir que su consumo ha descendido realmente. También nos hemos encontrado estos días noticias en los periódicos de nuevas sustancias, de nuevas drogas, que parece que están ahí, que yo he leído y que no tengo ni idea, la Tania, la Sepa. ¿Os encontráis, aquí en Euskadi nos encontramos con estas nuevas drogas o no? No hemos encontrado ninguna de estas nuevas sustancias.